Fortalecimiento. Empoderamiento. Liderazgo político. Sororidad, mismidad. Derechos humanos. Esto y mucho más. El PRD presenta Género y Política. No te vayas, ya vamos a empezar. Mi esposo fuimos a ver al médico y el médico me dijo pues que sí, que me tenía que sacar una mastografía, un ultrasonido y posteriormente, bueno, pues me pasaron con una doctora la cual me dijo que estaba yo invadida, que porque iba apenas, pero pues yo no sentía ningún síntoma. Entonces me fui a la cirugía, a la quimioterapia, a la radioterapia y ahora estoy casi finalizando mi tratamiento de quimioterapia oral. Sí, en unos 2-3 meses termino con mi tratamiento y posiblemente me den de alta. Cuando pues, me vio el doctor que me hizo la mastografía me dijo que ya no me iba a dar el disco porque yo tenía cáncer. Sí, bueno, creo que es importantísimo el autoexplorarse antes de que ya tenga uno el problema. En mi caso yo, por mucho que le hacía y me tocaba, yo nunca sentí nada, pero mi tumor estaba atrás del pezón, entonces sí es muy importante autoexplorarse, pero bien, todas las partes atrás del pezón, los ganglios, todo. Que se exploren, que se chequen, porque a veces uno no se da cuenta, pero cuando ya siente uno el dolor es que es demasiado tarde, que mejor que uno se cheque para que sea temprano, digamos, porque ya cuando ya da el dolor ya es demasiado tarde. El cáncer en México es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad y amenaza a todos los grupos socioeconómicos. Cada año hay 6,000 nuevos casos. Se estima un incremento cercano a 16,500 anuales para 2020. Solo el 10% se identifica en la etapa 1. Hola amigas, amigos, familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este primer programa de la segunda temporada de Género y Política. Estamos muy felices, de verdad. Y pues como a nosotros nos interesa muchísimo este tema tan importante que es sobre salud y las mujeres, pues traemos a una invitada muy especial que es licenciada en enfermería, a Vania Mosqueda, y quien también es activista en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y también los invito a que aprovechen y vean el programa que grabamos justamente de salud, pero con otro punto de vista en Revolución Democrática. Ya saben, acá por redes les dejamos la información para que no se lo pierdan. Y antes de que me regañen, quiero presentarles a una chica que lo ve y lo sabe todo, que se llama Violeta. Entonces ella nos va a estar ayudando ahí en algunos detalles, como todo lo escucha y todo lo sabe, pues ahí a veces a nosotros se nos escapan algunas cosas, pero pues ella nos lo va a estar recordando y haciéndonos la vida un poco más sencilla. Entonces también bienvenida, Violeta. Gracias, Frida. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, emocionada por este programa. Muy bien, súper. Entonces ahora sí, pues vamos a empezar. Y pues Vania, me gustaría que nos platicaras un poco sobre por qué tenemos que darle un enfoque específico a la salud de las mujeres. ¿Por qué no abarcar salud en general para todas las personas? Muchas gracias, Frida. Un gusto estar nuevamente con ustedes, ahora acompañados de Violeta, que nos va a ser de mucha ayuda para andar por ahí metiéndose por todos los rincones que no alcanzamos. Gracias, Vania. Para que se cuiden de Violeta, ¿eh? Así es. Y bueno, pues, ¿por qué hablar de salud con un enfoque de género? ¿Por qué no hablar de salud en general o de la salud de todos los mexicanos y mexicanas del país? Bueno, pues muy simple, ¿no? La salud primeramente entre hombres y mujeres va a ser diferente por cuestiones biológicas. Nuestro cuerpo tiene funciones como muy particulares respecto de los hombres
más bien entre los hombres respecto de las mujeres, principalmente en cuanto a lo que la parte reproductiva se trata, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí de entrada somos diferentes unos de los otros, pero también es desigual, es decir, el acceso que tienen las mujeres a la salud no es el mismo acceso que tienen los hombres, ¿no? Por cuestiones económicas, por cuestiones religiosas, étnicas, culturales, no vamos a tener las mismas necesidades de salud, pero tampoco los mismos accesos. Entonces, por ello es tan indispensable y tan necesario que al hablar de políticas públicas relacionadas a salud, se hagan partiendo de una perspectiva de género, pero también de interculturalidad y de edad. No vamos a hablar de la misma promoción a la salud que vamos a hacer para jóvenes que para adultos, ¿no? Y tampoco va a ser la misma promoción sexual, por ejemplo, de salud sexual que vamos a hacer a jóvenes adolescentes varones que a jóvenes adolescentes mujeres, ¿no? Sí, entonces, claro. de ahí pues esa importancia. Oigan, hablando de eso, Violeta. ¿sabían que de entre los jóvenes el 23% inicia su vida sexual entre los 12 años y los 19? Pero aparte de eso, muy poco porcentaje utiliza preservativos. Nada más el 33% de los varones y el 15% de las mujeres. Pero también aquí quiero regresarme un poquito a lo que dice Vania, porque es muy importante decir esto. Sí, todos tenemos los mismos derechos, están garantizados por la Constitución, por diferentes tratados internacionales, por diferentes leyes, pero a pesar de eso, el tratamiento que se le da a la salud de las mujeres está en desventaja en frente de los hombres. ¿Y por qué? Bueno, porque esto abarca una serie de violencias, por ejemplo, económicas, donde la mujer no puede ir a consulta porque no tiene dinero, porque el esposo no le da y es el único proveedor de la casa, o porque, bueno, por X y Y, por estigmas, por prejuicios. Y aquí me parece importante porque justamente el tema que tú dices de ver más allá de aquí en la ciudad, por ejemplo, sino compararlo con cómo está la salud en comunidades rurales o con mujeres indígenas. Y en este tema me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cuáles son las causas principales o en qué debemos poner más atención respecto a la salud de las mujeres. Bueno, pues como tú comentas, Frida, la desigualdad o la inequidad de las mujeres también tiene mucho que ver con el estrato económico en el que se encuentran, ¿no? Y la edad. Partiendo de este punto, podríamos hablar desde la promoción de servicios de salud, ¿no? O la parte de prevención. Y en este punto tenemos que no todas las mujeres tienen garantizado uno de los principales derechos sexuales y reproductivos, que es el acceso a la información confiable y oportuna. Es decir, si bien en la ciudad estamos como muy acostumbrados de pronto a que tenemos ferias de salud reproductiva o de sexualidad y que en la universidad, en la secundaria de pronto se arman estas ferias de salud y tenemos el internet y todas las cosas que nos proveen información muy a la mano, las zonas rurales se encuentran en desventaja en este punto, ¿no? Aquí es mucho menor la información que pudieran tener los jóvenes o los adolescentes para el inicio seguro y responsable de su vida sexual, y por ende de ahí podemos desencadenar muchísimas problemáticas, ¿no? Las mujeres en condiciones de marginalidad o de pobreza tienen menor acceso a métodos anticonceptivos y de planificación familiar. Es más difícil que los hombres de las zonas étnicas acepten utilizar preservativo o se preocupen por su salud reproductiva y sexual, ¿no? Y también si nosotros vamos, por ejemplo, a una consejería sexual en cualquier clínica, puede ser en la ciudad incluso, es más fácil que te hablen los promotores de salud reproductiva de métodos anticonceptivos enfocados a la mujer que de métodos anticonceptivos enfocados a los hombres. Entonces partimos de que a los hombres se les hace de entrada menos responsables de su vida reproductiva, ¿no? Quien tiene prácticamente la responsabilidad de cuidarse en esta parte de la sexualidad y de cuidar a la pareja pareciera ser siempre la mujer, ¿no? De la mujer depende si se embaraza o no se embaraza, y pues no es así, ¿no? Entonces hay una gran desigualdad en este aspecto, y si nos vamos ahora a otra parte más, digamos, más fuerte o más complicada, estaríamos hablando también de la violencia obstétrica que sufren las mujeres, ¿no? Ya partimos de que el acceso a la información
es inequitativa, que la responsabilidad respecto a la salud reproductiva también es desigual, donde se hace más responsable a la mujer que al hombre, pero ahora también en el momento en el que la mujer decide o concibe sin decidirlo, también se encuentra en una condición vulnerable y desigual respecto a los hombres y respecto a otras mujeres de estrato económico diferente o de una localidad distinta, ¿no? Sí, ¿Sabían que respecto a ese tema, perdóname Frida, 1 de cada 5 mujeres sufren violencia obstétrica, justo de lo que hablabas, Vania? Pero aparte de eso, las mujeres indígenas o de cierto grupo de etnias son propensas a sufrir 4 de cada 5 mujeres. O sea que prácticamente el 80%, si no me equivoco ahí con las cifras, Violeta, que me ayude, va a sufrir violencia obstétrica, ya sea en alguna consulta, o en el momento de su parto, o posteriormente, o al solicitar información, o va a sufrir humillaciones, etcétera. Toda esta cadena inmensa que se deriva de la violencia obstétrica. Entonces, aquí quiero decir también que les voy a contar una anécdota que yo me enteré por ahí. Ustedes saben que soy de Zacatecas y ahí una amiga me decía que estaba en una escuela privada que ahí no les daban clases de educación sexual. O sea, que ese apartado de biología, y eso era en secundaria y pues ahí queda 12, 13 años más o menos, cuando te dan clases de reproducción muy básicas, pues ese capítulo se lo saltaban porque la escuela era pues daba clases de alguna religión, para no decir nombres ni nada. Entonces, eso no se lo brincaban. Y a mí, sí, exactamente. Y a mí me parece pues muy problemático y muy preocupante que no te digan cómo funciona tu cuerpo y cómo tienes que cuidarlo al respecto. Entonces, también esto pues enfrenta una serie de desigualdades para las mujeres y también pues las culpabiliza por hacerse cargo y por tomar decisiones sobre su cuerpo. Y también con esto pues tenemos que trabajar y hablar sobre el tema del aborto, que inmediatamente la culpable es la mujer y si hay un embarazo se nos olvida que es responsabilidad de 2 personas y la culpa es de ella, ¿no? Pero bueno, entonces de violencia obstétrica, a ver, ¿cómo podemos tomar medidas al respecto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no está funcionando? Porque a pesar de que hay muchas leyes no nos funcionan. Bueno. Pero, bueno, sí, dime y vamos a un corte, ¿por qué? Ok. Me carrea. Yo creo que primero vamos al corte y regresando te cuento porque es un tema bastante largo. Vamos al corte y volvemos a ver las soluciones. De 2015 a 2017, la CNDH emitió 28 recomendaciones por diversos actos de agresiones obstétricas y abusos de los derechos humanos por parte de prestadores de servicios de salud en contra de mujeres embarazadas. En los últimos 20 años, la anorexia y la bulimia aumentaron 300% en México. Menores de 16 años corren un riesgo de muerte materna 4 veces más que mujeres de 20 a 30 años de edad. En el 2016 se registraron 395.597 embarazos adolescentes. Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero y Chiapas, donde se detectaron el mayor número. Solo el 37.6% de adolescentes empleó un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. 45% usó uno en la última ocasión. Todos los días mueren 830 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. En México, según la Secretaría de Salud, la mortalidad materna en 2019 fue de 30.2 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados. En México hay una tasa de 63 embarazos de jóvenes por cada 1.000, 70 según el gobierno mexicano. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. ¿Cómo se la están pasando en el programa? Muy bien. Muy bien. Quiero aprovechar, antes de cederles la palabra, porque ya me la robé un poco, que nos sigan en las redes sociales de Género y Política, por favor, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Ahí van a aparecer en la pantalla nuestras redes sociales. Pero bueno, continuando un poco con lo que nos contaba Frida, quiero darles un dato. La Organización Mundial de la Salud dijo que todos los días mueren 830 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. ¿Cómo la ven?
Así es, Violeta. Bueno, es un dato bastante alarmante decir 803 mujeres diariamente mueren por esta situación y México no se queda atrás. Quiero decirles que la violencia obstétrica y la muerte materna dentro de ella es una de las principales causas de muerte en las mujeres mexicanas, ¿no? Pero no es la primera. Y no es la primera, exactamente. Sin embargo, es una de las más importantes y es una de las más importantes porque tiene que ver directamente con la condición, nuevamente, de género de la mujer, ¿no? Y su condición como mujer en la sociedad, en sufrir todo este tipo de vulneraciones a su persona, en una situación tan complicada como lo es el cuidado de su salud, ¿no? Sí. Y partiendo de este tema, quiero decirte que la OMS y la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al menos 28 recomendaciones el año pasado por cuestiones de violencia obstétrica a las instituciones de salud. La que mayor llamadas de atención o recomendaciones tuvo al respecto fue la Secretaría de Salud. Entonces, pues ahí tenemos un foco rojo que atender en cuanto a qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay tantas denuncias y aparte, bueno, 28 fueron las que llegaron a la CNDH, las que se les dio seguimiento. Contar todas las que no se dijeron y las que no se supieron. Y las que no se les dio seguimiento, porque además tendemos mucho a normalizar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué normalizamos la violencia obstétrica? Porque no sabemos qué es la violencia obstétrica y por eso me gustaría aprovechar la oportunidad para decir qué es la violencia obstétrica y que las mujeres que nos ven sepan identificar en qué momento le están sufriendo, ¿no? Y la violencia obstétrica es cualquier maltrato, humillación, regaño que sufre la mujer y durante la atención que tiene que ver con el seguimiento de su embarazo, la atención al mismo o la culminación de tal, pero también con los chequeos ginecológicos o obstétricos previos a que uno desea tener un bebé, ¿no? Los cuidados previos. Entonces, esto no quiere decir únicamente que dentro de la violencia obstétrica se clasifiquen los maltratos por el personal de salud. También es la negación del acceso, la falta de accesibilidad al mismo o la imposibilidad económica. Anestesia o que te den de más o que te quieran hacer una cesárea a fuerza porque es más fácil para el personal, etcétera. O sea, encasillan muchísimos ejemplos. Así es. Que a veces es complicado enlistarlos todos, pero tenemos que ser muy observadores y si uno no se siente cómoda, si te hacen sentir mal, si te hacen sentir triste, enojada, molesta, humillada, eso no es normal y es violencia. Entonces, bueno, pues esa es una de las causas, pero también hay muchísimas causas más que atender en el tema de salud para las mujeres y uno de los más importantes pues es justamente el cáncer, que probablemente todos hemos tenido algún conocido o algún familiar que ha tenido esta enfermedad y que es alarmante y un problema de salud pública grave por el número de casos que existen y más porque se pueden prevenir. Pero ahora, ¿por qué? Si se pueden prevenir, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantas muertes relacionadas con esto? Bueno, en el caso de la violencia obstétrica, que tendríamos ahí como la complicación más grande, la muerte materna, y la muerte materna se contempla desde que la mujer se embaraza o desde que se diagnostica la concepción hasta 40 días después del parto, ¿no? Que sería lo que conocemos como puerperio o posparto, y entonces todas las complicaciones que se den dentro de este periodo de gestación, alumbramiento y el posparto hasta los 40 días que les comentaba, todas las complicaciones que pudieran desencadenar en la muerte de la madre se consideran muerte materna. Y muchas de ellas, como bien decías, son prevenibles, ¿no? De hecho, es como uno de los alertamientos que decía la OMS. Estas causas que son prevenibles, en su mayoría se dan porque no hay accesibilidad suficiente o garantizada a los servicios de salud, ¿no? La principal causa entonces que tendría que atender el gobierno actual es garantizar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud de buena calidad, ¿no? Y en cuanto a accesibilidad tenemos que vigilar la cercanía, es decir, debe ser la accesibilidad física, que tengamos un centro cercano, pero también la accesibilidad suficiente y de calidad, ¿no? Oigan, ¿las puedo interrumpir para darles un dato? Claro. Hablando de eso, Vania, fíjense que solamente el 39.7% de las mujeres reciben servicios médicos por parte de la Secretaría de Salud, es decir, poco menos del 40%. Así es, poco menos del 40%, y como dice Violeta, son
dados por la Secretaría de Salud, lo que anteriormente manejaba el Seguro Popular, Sí. ahora el INSABI. el ¿Qué famoso nos puedes INSABI. contar tú de eso, Frida? Bueno, ¿Tienes yo más? les platico que es una absoluta irresponsabilidad pasar de un programa a otro sin un plan de estructuración y sin un plan de transición que te garantice que va a funcionar. Es absurdo, pero bueno, ahí, ya dejando mi regaño de lado, ahí les va. Bueno, ustedes saben que está el IMSS, que está el ISSSTE, pero para las personas que no cuentan con seguridad social, pues estaba el Seguro Popular, donde las personas podían ir a afiliarse y recibir su diagnóstico, su consulta, su tratamiento, etcétera. Y bueno, este Seguro Popular pues contaba con un fondo de gastos catastróficos y este fondo era recurso, o sea, dinero, que obviamente para tratar estos temas y para vacunas y para medicamentos es absolutamente necesario, pues este fondo se enfocaba para enfermedades que eran muy complicadas de solventar para las familias porque implicaban un impacto económico muy alto. Por ejemplo, el tema del cáncer, con quimioterapias, con operaciones, que muchas veces dejaba a las familias en la calle porque pues perdían sus empleos primero para cuidar al paciente, al enfermo, porque no tenían, bueno, aparte no tenían seguro, pero también vendían sus cosas o empeñaban sus cosas o sus casas y al final no podían cubrir los gastos y se quedaban con una deuda enorme. Entonces este fondo era para apoyar a esas familias. Bueno, ahora tenemos el INSABI, que promete ser la maravilla y promete prácticamente entras al hospital y sales en Dinamarca con un sistema de salud estupendo. El problema es que no hay dinero, o sea, el dinero es prácticamente el mismo que tenía el Seguro Popular. Entonces, ¿por qué o qué te hace creer que si el Seguro Popular tenía un recurso y no alcanzaba, qué te hace creer que si le cambias el nombre con el mismo recurso te va a alcanzar? Para más. Para más, aparte, o sea, no para lo mismo, para más. O sea, me parece muy ilógico y creo que ahí debemos de regresarnos a nuestras clases de lógica, matemáticas de preescolar. Por favor, alguien apóyenos con esto. Entonces, bueno, aquí me parece que es importante señalar, y aquí también para que nos comentes un poco tú, Vania, cuáles son nuestras responsabilidades, ya sea como gobierno, como ciudadano, que tenemos que atender para garantizar nuestro acceso y nuestro derecho a la salud y el de nuestra familia. Bueno, para el gobierno, el presupuesto. La salud es muy importante, entonces debería de ser una de las prioridades y eso uno lo nota y uno se da cuenta en el presupuesto. Pero es increíble que se le esté destinando más presupuesto a otras cosas, por ejemplo, a un Tren Maya o a un aeropuerto o a una refinería, que al tema de la salud. Eso es la primera, porque con eso vas a hacer licitaciones, que es la compra de las vacunas que vas a aplicar durante todo el año y que si no lo haces en los primeros meses, después se te va a venir el tiempo encima y las vacunas no van a estar listas, como pasó el año pasado. La otra es contrataciones, la compra de insumo, de equipamientos, de restauración para hospitales médicos. Aquí en la Ciudad de México, pues todavía se ven los edificios con agujeritos, con cuarteaduras, daños estructurales. Debido ¿no? a los sismos, por ejemplo. Quizás en otras ciudades no, pero aquí no se le da el mantenimiento necesario y es muy peligroso porque ni siquiera está garantizado que ese edificio sea seguro y muchos de ellos tuvieron que evacuarse y está el espacio desperdiciado y mucho equipo que no se pudo sacar de ahí que no se está utilizando. Pero bueno, eso es de parte del gobierno. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer como ciudadanos? Bueno, como bien dices, Frida, necesitamos que el gobierno se involucre más en estos puntos, que prevea, ¿no? La prevención en salud siempre ha sido indispensable y yo creo que la prevención para la ejecución de los planes de salud debe ser todavía mayor. Sí. No podemos, como bien dices, echar mano de situaciones emergentes o bomberazos. La atención de la población mexicana no puede estar a expensas de que se resolucione o se solucione en el momento, sino que se tiene que planear anticipadamente, ¿no? Y para darle entrada a las responsabilidades que nos tocan ahora como sociedad, ¿qué te parece si lo hacemos después del corte? Sí, vamos al corte y regresamos ahora sí con lo que nos toca como ciudadanos. Y bueno, también hay algunos detalles que no hemos dicho, ¿vale? Vamos y regresamos. Propuesta programática del PRD sobre el derecho a la salud. El Estado está obligado a proporcionar las condiciones para garantizar el derecho a la salud. Para ello será necesario
servicios médicos y medicamentos gratuitos para atender a la población no asegurada, reformar las instituciones públicas de salud para su coordinación y eficiencia, abatir la corrupción y fomentar una cultura institucional de servicio al público con calidad y calidez humanas, instituir un servicio único de salud bajo los criterios de que la institución pública es el eje central del servicio, un programa de rehabilitación y construcción de infraestructura que permitan cubrir las necesidades de la demanda de atención médica, con énfasis en los problemas de salud propios de cada región, la modernización de los sistemas administrativo y la formación de profesionales con espíritu altruista y solidario, establecer en todo el país centros de rehabilitación para las adicciones que cuenten con personal capacitado y la adecuada infraestructura, así como con programas de trabajo para los adictos en proceso de rehabilitación. Promover una iniciativa de ley para la prevención y atención del VIH-Sida, atender y prevenir las infecciones de transmisión sexual como el papiloma humano, hepatitis C y otras, aplicando medidas efectivas que garanticen la formación y capacitación permanente de los médicos especialistas tratantes, la atención y el suministro de medicamentos gratuitos, así como implementando campañas permanentes y abiertas de información y prevención, con énfasis en el uso del condón femenino y masculino. Impulsar una política social sustentada en la universalización de los derechos y el no asistencialismo. Fomentar el papel de las medicinas tradicionales y alternativas. Y por último, las campañas masivas de información y la práctica de actividades que propicien una vida saludable. Bueno, ahora sí regresamos y nos quedamos pendientes en platicar sobre qué responsabilidades tenemos nosotros como ciudadanos para garantizar nuestra accesibilidad a la salud. Bueno, muchas gracias, Frida. ¿Y qué nos toca ahora a nosotros? Bueno, ya vimos que el gobierno tiene la muy buena voluntad de prever a la población en general, de los servicios de salud a partir del INSABI, ¿no? Uh-huh. Tenemos una cobertura que pretende llegar al 100%, esto obviamente pues va a ser paulatino, el acceso que va a ir teniendo la población. Bien decía nuestro presidente de la República, no es necesaria ya una afiliación, ¿no? Vamos a saltarnos ese trámite. Ahora la sociedad debe saber, o la población en general debe saber, que tiene acceso a todos los servicios de salud de primero y segundo nivel de atención, no a todos, primero y segundo nivel. ¿Qué abarca el primero y segundo nivel de atención? Bueno, prevención y promoción a la salud y algunos padecimientos quirúrgicos, ¿no? Principalmente aquellos que sean derivados de emergencia médica o una urgencia médica. Pero esto quiere decir que al tercer nivel no. No. ¿Y qué incluye el tercer nivel de atención? Bueno, el tercer nivel de atención incluye un tratamiento especializado, ¿no? O aquellas complicaciones de salud que requieran ya de una segunda o tercera especialidad, que son los servicios que actualmente presta, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el de Cardiología, el de Psiquiatría, etcétera, ¿no? ¿Qué servicios prestan estos institutos? Bueno, son servicios de salud en los que los pacientes requieren de dos o más especialidades médicas para el restablecimiento o el control de su enfermedad, ¿no? El restablecimiento de su salud o el control de su enfermedad. Entonces, en este escalón de salud no está contemplado dentro de los servicios que prevé el INSABI. Sí tenemos todos los mexicanos acceso a las dos primeras fases que comentamos, primero y segundo nivel de atención. Y centrándonos en el primer nivel de atención, que es prevención y promoción a la salud, como ciudadanos, como personas, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? La prevención y la promoción a la salud recae en gran medida de la capacidad de autocuidado que tenemos como personas de nosotros mismos. Y aquí pues nos va a tocar hacernos responsables de nuestro propio cuidado. ¿Cómo? Pues siguiendo las indicaciones que nos da el médico, ¿no? Tomando en cuenta todas estas actividades preventivas que son el comer adecuadamente, evitar el consumo de alimentos de contenido calórico alto, realizar actividad física, realizar nuestros chequeos diarios, ¿no? Nuestra revisión y el conocimiento de nuestro cuerpo es una
parte muy importante, como hombres y como mujeres también, ¿no? El hombre también tiene que autoexplorarse. Hoy el tema es hablar de salud de las mujeres, pero el hombre también debiera explorarse y conocer su cuerpo y saber cuándo algo no está bien en su cuerpo para entonces tener una consulta oportuna. Muchas de las situaciones de salud recaen inmediatamente a la necesidad de ser atendidas en un tercer nivel de atención porque no hubo una identificación previa del problema. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante incrementar los servicios que presten primer y segundo nivel de atención? Bueno, pues porque vamos a tener una población más educada, más consciente de cómo prevenir todos estos riesgos en su salud, pero pues también entonces es importante que nosotros como ciudadanos hagamos la parte que nos corresponda, ¿no? Seguir las indicaciones médicas, ser conscientes de nuestra salud y de las actividades y las acciones que van a repercutir en ella. Y bueno, pues eso en cuanto a responsabilidad directa. ¿Qué más podemos hacer como ciudadanos para garantizar el tener acceso a la salud? Bueno, los servicios de salud debemos entender, y siempre hago un llamado en cuanto a esto, la cápsula pasada también lo hicimos, o la ocasión pasada, en que nosotros vamos a pedirle a un profesional de la salud que no deja de ser humano, nos provea de salud, ¿no? El presidente ya salió a hacer un llamado y decir, todos tenemos salud a partir de hoy, acceso a la salud, y se garantiza el medicamento y la atención, y que te hospitalicen, y las cirugías y todo lo que necesiten es gratuito. Bueno, esto lleva un proceso. No es así. No tenemos presupuesto, no es así. Las instituciones de salud actualmente están atravesadas por una crisis bastante considerable, en donde nuevamente la irresponsabilidad del gobierno, porque ha sido así en todos los años y en este no fue la excepción, la irresponsabilidad en los comunicados del gobierno ha puesto en una situación apremiante a los trabajadores de la salud, ¿no? Médicos, enfermeras y demás. Son la carne de cañón que va a ser la cara que atienda al derechohabiente o al ciudadano que llegue a demandar un servicio de salud. Entonces, primeramente la población tiene que saber que la responsabilidad de garantizar este acceso a la salud no es del médico ni de la enfermera, es del gobierno, ¿ok? Primeramente. Entonces, si llegamos a un punto en el que no recibimos una atención como la que nos prometió nuestro presidente, pues bueno, tenemos que reclamar en otra ventanilla, ¿no? No es con el médico, no es con la enfermera. Es que aquí es importante porque luego a todos nos ha tocado ir a consulta y que esté el servicio muy tardado, o que no esté el doctor, o que no esté la médica, o que te diga que no hay tal medicamento, que regreses al día siguiente y vas y no hay. Pero eso evidentemente no es responsabilidad de quien presta el servicio, sino que se debe de garantizar que de parte del gobierno, obviamente, que haya recursos para comprarlos, que se compren a tiempo, que haya una planificación sobre la distribución de los medicamentos, y que eso obviamente desde hace mucho tiempo pues no ha pasado, porque no se le da la importancia que debería. Así es, y entonces aquí nos toca echar mano de otras herramientas, ¿como cuáles? Bueno, pues una que la verdad me parece maravillosa y excelente, sobre todo en este momento, son los amparos que promueve el Partido de la Revolución Democrática. Si nos puedes comentar un poquito más acerca de ellos, Frida, para que la población sepa que tiene otra vía legal por la cual acceder a estos servicios de salud que en algún momento pudieran ser negados, no porque el personal no quiera dárselo, sino porque no tenemos las condiciones económicas y de infraestructura para hacerlo. Bueno, como ustedes saben, hubo muchas quejas de parte, sobre todo de padres de familias que tenían a pequeñitos y pequeñitas con cáncer, y el problema es que ellos iban a sus consultas, muchos de otros estados, muchos de otras comunidades, y llegaban aquí y les decían, es que no tenemos el medicamento que está solicitando para su hijo, que le corresponde, por favor regrese en una semana o en 2 semanas. Y había personas que venían de fuera que no tenían posibilidad de quedarse aquí, y aunque vivan aquí, el gobierno les tiene que garantizar ese servicio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el PRD está promoviendo unos amparos que consiste en que pues los padres de familia presentan por esta vía legal pues y exigen su derecho a que se les den las medicinas a sus hijos. Y esta es una forma de, pues yo lo llamaría de defensa, cuando el gobierno
no está cumpliendo con su responsabilidad y cuando esto atenta directamente con tu salud Y o a la con la vida, salud ¿no? y con la vida, por supuesto, de tus hijos o de tus familiares. Entonces, si ustedes conocen a alguien que esté pasando por esta situación o si ustedes necesitan asesoría sobre este tema, aquí por las redes sociales, por el programa se pueden comunicar y aquí se les puede canalizar con las personas, con los abogados que están realizando los amparos para que ustedes tengan esta protección legal y se les dé y se les garantice el tratamiento y el medicamento de manera oportuna y pues eficaz para los pequeños. Oigan, De eso se trata. Dinos, Bio. antes de irnos al próximo corte, quiero invitar a Vania porque veo que sabe muchísimo sobre el tema. Hay que aprovecharla. Sí, quiero aprovechar para ver si le entras, Vania, o no a la ruleta del empoderamiento. ¿Qué dices? Aunque diga que no, yo ya tengo encontrado. Bueno, a ver, esto consiste en que tú vas a presionar el botón, vas a detener la ruleta y dependiendo del número que caiga en la ruleta, yo te hago una pregunta aquí frente a los 5 o 6 notarios que tenemos. Todo está fríamente calculado y vigilado y auditado, entonces ustedes no se preocupen. Pero ahora sí, a ver, vamos a ver qué suerte Perfecto. tienes y qué Bueno, número te toca. Vale. Pues ahí vamos a darle. ¿Me pachoro aquí? Sí. Listo. Vale, cayó el número 4. Y el 4 es. La pregunta es, menciónanos, por favor, 3 beneficios para la mujer que les da el tener derecho a la salud. 3 beneficios que nos da a las mujeres el tener derecho a la salud. Bueno, voy a partir de que el tener acceso a la salud no solo beneficia de primera instancia a las mujeres, sino es una cadenita, como un efecto dominó que va a repercutir directamente, primeramente en sus familias y después en la sociedad en general. Y el que las mujeres cuenten con un acceso oportuno y de calidad a servicios de salud repercute primeramente en que vamos a disminuir la brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Después, si partimos desde la prevención, pues tenemos que las mujeres van a tener mayor acceso a información oportuna en cuanto al cuidado de su salud y el que a las mujeres se les garantice o a la población en general se le garantice el acceso oportuno a información para cuidar de ellas mismas, va a disminuir la necesidad de atención de segundo y de tercer nivel, ¿no? Como ya habíamos visto en veces anteriores. Si una mujer tiene la forma de cuidar o de prevenir, por ejemplo, el cáncer de mama, pues también vamos a disminuir el gasto público que representa la atención del cáncer de mama, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a tener una mujer que no va a tener la necesidad de ausentarse de sus actividades laborales y de sus actividades sociales y como madre o proveedora de cuidados para atenderse, ¿no? de una enfermedad de cáncer. Entonces, pues el contar con estos servicios de salud impacta, como te decía, no solo a la calidad de vida de la mujer, sino a la calidad de vida de sus familias y de la sociedad en general. Porque hay que recordar que las mujeres no solo somos amas de casa, también somos trabajadoras, también somos esposas, madres, hermanas, somos políticas, ¿no? Y tenemos muchos roles en la sociedad. Entonces, una mujer sana va a repercutir directamente en el desarrollo de la sociedad, en el ámbito político, público y económico. Sí, es que nos parece importante decir que esto es como una cadena. Si tú tienes ciudadanos sanos, pues evidentemente ellos pueden trabajar, pueden seguir con sus actividades, pueden estudiar, pueden hacer lo que ellos quieran hacer y eso se ve reflejado en un ingreso para el país. Pero si tienes habitantes enfermos, pues no pueden trabajar, no pueden hacer actividades que se reflejen en una derrama económica, entonces el Estado no tiene dinero y si no tiene dinero tampoco va a tener para los tratamientos de esas personas enfermas. Y es un ciclo vicioso que se combate con prevención y con difusión de información y con más presupuesto en la salud, ¿vale? Entonces, vamos a un corte y regresamos para platicar las conclusiones. Como mujer, tienes derecho a
Acceder a los servicios de salud en igualdad de condiciones y oportunidades. No sufrir discriminación o algún tipo de violencia en los centros de salud, ya sean públicos o privados. Ser beneficiada por el sistema de protección social en salud sin importar tu origen étnico, condición socioeconómica y cualquier otro tipo de preferencia o ideología personales. Ser atendida en instituciones y centros de salud que cuenten con infraestructura, insumos, medicamentos y personal médico adecuados. Gozar de un medio ambiente sano y con las condiciones sanitarias apropiadas para tu desarrollo. Recibir información en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva. Recibir la atención oportuna durante el embarazo y el parto para disminuir la mortalidad materna. La detección y atención de enfermedades como el cáncer mamario y cérvico-uterino. Si consideras que tu derecho a la salud ha sido vulnerado, acércate a la CNDH. Bueno, ahora sí regresamos y como el tiempo siempre se pasa muy rápido aquí, pues es momento de hablar de las conclusiones. Y yo les diría, desde mi punto de vista, y con esto que estuvimos platicando y que ustedes nos escucharon, pues primero que pues consigamos información, que arranquemos la información, que preguntemos, que vayamos a investigar, que consultemos en internet. Y la información siempre nos sirve de algo, siempre nos da más orientación sobre a dónde tenemos que ir. Es importante conocer la clínica en la que estamos, es importante saber qué estudios debemos de hacernos dependiendo de nuestra edad, dependiendo de si somos hombres, mujeres, si ya somos mamás, si hemos tenido enfermedades anteriormente, si tenemos ciertos antecedentes familiares también. Entonces es importante que consultemos. Y sobre el tema de leyes, ustedes saben que estoy en la Comisión de Salud, ahí están las puertas abiertas. Si ustedes tienen sugerencias, comentarios, con mucho gusto las analizamos, las discutimos, las retomamos. Si ustedes necesitan asesoría también respecto al tema que platicábamos de los amparos, pues también aquí están las puertas abiertas, pueden venir aquí personalmente, pueden enviar mensajitos, ya sea por redes sociales, con Vania o conmigo, sin problema, aquí en las redes de Género y Política también. Y bueno, estamos para servirles. Y es importante saber que la transición que va de hacer una ley es muy diferente a cómo se está aplicando. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto porque pues hablábamos de que se culpa muchas veces a los prestadores de servicio, cuando en realidad la responsabilidad de la situación que está pasando en este momento no recae en ellos. Cuando se quiere cambiar un paradigma, una estructura de una organización, se tiene que hacer con planificación. Tú tienes que hablar en el Congreso, quien está haciendo las leyes, con la Secretaría de Salud, con las autoridades ejecutivas, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, para saber cómo va a ser esta transición antes de sacar las leyes. Porque muchas veces, como sucedió con el tema del INSABI, ya están las leyes, sí ya está en la ley, los ciudadanos tienen derecho a esto, a esto, a esto y estas obligaciones, pero ¿cómo lo haces si no le diste oportunidad a la Secretaría de Salud, a los hospitales, a los presidentes municipales, a los gobernadores, de organizarse y hacer la transición calmada, con tiempo oportuno, con los recursos, porque aparte tampoco se les está dando? Entonces es importante que nosotros hagamos estas observaciones. Los ciudadanos tenemos maneras de presentar quejas, tenemos maneras de presentar denuncias y de hacer exigir nuestros derechos. Sí es cansado, es tardado también muchas veces, pero hay formas. Y yo creo que justamente, y lo repito mucho cuando platico acá con ustedes, es que exijamos el tema del presupuesto antes de que todo esto se venga, porque si ahorita nos quejamos, pues el presupuesto ya está aprobado y si no alcanzó para vacunas, si no alcanzó para tal edificio, pues ya no se puede hacer mucho. Entonces es importante eso. Y bueno, ahora sí me gustaría escuchar las conclusiones de Vania y que nos comparta su punto de vista. Muchas gracias, Frida. Y bueno, pues retomando la parte que comentas del recurso, creo que es indispensable pugnar y, como bien dices, hacernos escuchar para que se incremente el presupuesto que está destinado a salud reproductiva y la atención al cáncer en todas sus
diversidades, principalmente en cuanto al cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, que sabemos son una de las principales causas de muerte en las mujeres mexicanas. El cáncer de mama ocupa el segundo lugar, seguido del cáncer cervicouterino, y la cuarta causa de muerte en mujeres está siendo actualmente las relacionadas con los abortos clandestinos, mal practicados o en condiciones no salubres, ¿no? Entonces es muy importante que sigamos empujando desde la legislatura, pero también desde la sociedad civil, el que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, de gozar de servicios de salud de calidad y que siempre sean oportunos, como bien decíamos, que la accesibilidad a servicios de salud no esté delimitada por la posibilidad económica que tenemos las mujeres. Las mujeres en general, como bien decíamos, tienen una desventaja económicamente hablando sobre los hombres, pero además entre mujeres existe una gran desigualdad, ¿no? Habemos mujeres que probablemente podamos pagar una consulta ginecológica y tener nuestros chequeos anuales, pero hay mujeres que no, y las mujeres que sí tenemos la obligación como mujeres, como feministas, como proveedores de salud, en mi caso muy particular como enfermera, de pugnar y de alzar la voz porque todas las mujeres en México tengan servicios de salud de calidad. Entonces creo que la batalla no se acaba aquí, el que nosotras de forma individual tengamos acceso a la salud, ya sea por nuestros propios medios económicos o por los servicios gratuitos que el gobierno nos provea, no debe parar ahí. Tenemos que parar y descansar hasta que no haya una sola mujer en México que no tenga acceso a servicios de salud oportunos, de calidad y de calidez, ¿no? Entonces, esa es una parte como importante. Bien decías tú, le corresponde a la sociedad civil organizarse, levantar la voz y hacerse escuchar, y pugnemos porque este presupuesto se valide y que el INSABI no solo sea un programa con muy buena voluntad, sino que realmente sea algo ejecutable, que en todas las clínicas y hospitales del país se pueda prestar esa calidad y calidez de atención a todos los ciudadanos. Sí, y bueno, también es importante decir que justamente hablando sobre la difusión de información, es importante que compartamos esta información. Tal vez a usted le sirve, tal vez no, pero a otra persona le puede servir. Entonces, pues distribuyámoslo por redes sociales, ahí manden el videíto por WhatsApp, y si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, nosotros siempre lo leemos y bueno, les damos respuesta también por la vía en la que ustedes se comuniquen. Entonces, ya saben, redes sociales, síganos, coméntenos mucho. También despedimos a Violeta. Gracias. Adiós. Nos vemos en el próximo programa, y acuérdense de estar al pendiente de la información que está aquí, siempre es muy interesante, y bueno, todos los martes acá lo transmitimos, ¿vale? Les mandamos un abrazo, les agradecemos muchísimo que estén al pendiente, que nos hayan visto, y bueno, feliz semana, nos vemos, bye. Las mujeres mayores enfrentan condiciones de desventaja social y económica frente a los hombres. Incluso están expuestas a padecer discriminación múltiple cuando pertenecen a un pueblo o comunidad indígena, se encuentran en condiciones de pobreza o padecen alguna discapacidad, por citar algunas. Por ello es necesario impulsar el reconocimiento de las mujeres mayores como sujetos plenos de derecho, se promueva su empoderamiento y se aliente su participación directa en todos los procesos públicos y privados de toma de decisiones que les afecten. Asimismo, promover la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y ejecución de las políticas públicas que les afecten. No te pierdas este tema en el próximo programa de Género y Política.